El periodismo en México. Al finalizar la conquista en 1521, surgen los pasquines como forma de expresar la inconformidad que existía entre los españoles y algunos criollos. Estos pasquines consistían en pintar las paredes de sitios por los que pasara la víctima, con anuncios dirigidos a alguna autoridad de la Nueva España, haciendo burla o sátira de este personaje. Los pasquines son escritos de manera anónima y se utilizaba con frecuencia la prosa. Por tanto, se sabe que solo a quien iban dirigidos, pero no a quien los escribía. El 16 de julio de 1565, Martín Cortés es aprehendido y sus bienes son confiscados. Pese a su liberación, surge una manera muy ingeniosa de expresar inconformidad. Nos referimos a los epigramas, los cuales son una composición poética breve donde con precisión y agudeza se expresa un pensamiento principal, por lo común, festivo o satírico. A la par de los pasquines surgen los libelos, los cuales son escritos donde se denigra o infama a algún personaje. Durante ese periodo, en la Nueva España, circulan por las calles de la capital los famosos pregoneros, quienes gritaban en plazas públicas o sitios de gran concurrencia como los mercados, las noticias de actualidad, labor realizada bajo la supervisión de las autoridades coloniales, que a través del cabildo otorgaban permiso a estos hombres. En 1539, dados los problemas que han surgido entre los obispos de la Nueva España con respecto a la impresión de sus obras, el obispo Fray Juan de Zumárraga y el virrey don Antonio de Mendoza, junto con el alemán Juan Kronberger y el italiano Juan Pablos, firman en el pacto que permitió la introducción de la imprenta a la Nueva España. Gracias a este instrumento se imprimieron unos 231 libros en la Nueva España, con el fin de evangelizar. Por lo tanto, el contenido era exclusivamente religioso y no tenía costo alguno. Después de la utilización de hojas volantes, en 1666 se publica de manera informal en la capital de Nueva España el primer papel noticioso llamado Gaceta. En 1679 surgen más ejemplares con el mismo nombre, y esto origina que en enero de 1722, don Juan Ignacio de Castoriana y Ursúa, a quien se le considera como el primer periodista mexicano, funda la Gaceta de México y Noticias de la Nueva España. En esa Gaceta se publica información religiosa, oficial, social, minera, marítima, etc. La vida de esta Gaceta duró 6 meses. La segunda Gaceta creada en la Nueva España fue fundada por el padre Juan Francisco Sahagún de Arévalo en enero de 1728. Su primera etapa tiene una duración de 12 años, de enero de 1728 a diciembre de 1739. A partir de enero de 1740 adopta el nombre de Mercurio de México y cierra definitivamente la publicación en diciembre de 1742. La tercera Gaceta que fue publicada en México fue fundada por el impresor Manuel Antonio Valdés, con la autorización del virrey Matías de Gálvez. Surge el 14 de enero de 1784 y continúa siendo publicada con el mismo nombre hasta el 27 de diciembre de 1809. El 2 de enero de 1810 se transforma en Gaceta del Gobierno de México, la cual concluye su función junto con el virreinato el 29 de septiembre de 1821. Hay escritores que afirman que el inicio del periodismo político en México se originó con el surgimiento del Despertador americano. Dicho periódico fue fundado por el cura Miguel Hidalgo en Guadalajara el 20 de diciembre de 1810. El periodismo fue una herramienta muy importante durante el movimiento de independencia, ya que gracias a este, la difusión de las diferentes corrientes ideológicas entre los grupos selectos de lectores se realizó de una manera más eficiente. Los periódicos editados a partir del Despertador americano sirvieron como bandera de lucha ideológica en la independencia del país. Ya culminada la independencia y firmada la Constitución de 1824, se instauró el régimen de libertad de prensa y con ello se amplió el marco jurídico para el desarrollo de la actividad periodística en todo el país, el cual aumentó en los siguientes años y durante la historia de la prensa en México. A partir de un periódico, la noticia era transmitida de manera oral, ya que en ese tiempo, en México, aún existían altos índices de analfabetismo. Durante la regencia y el imperio, la prensa mexicana se constituye entre dos tendencias políticas contrarias. Los antiguos realistas o insurgentes son sustituidos sucesivamente por independientes y serviles, republicanos y monarquitas, yorquinos y escoceses, federalistas y centralistas. La prensa política de esta etapa se caracterizó por la polémica con la que se publicaba, una represión de la libertad de expresión que adoptaron algunos gobiernos. Muchos periodistas liberales fueron perseguidos y obligados a ocultarse y emigrar. Fueron combatidos por personajes afines de gobierno monárquico. Durante la caída del imperio, uno de los periodistas más destacados de esta época fue José Joaquín Fernández de Lizardi y Carlos María de Bustamante, este último enemigo de Iturbide. Publicó en su Diario Liberal de México el festejo de la caída del imperio y propone la República Central. En 1861, durante la segunda intervención norteamericana y la segunda intervención francesa,
En México continuó el surgimiento de los periódicos. El que más resaltó entre todos ellos es el periódico Liberal, fundado por Constantino Escalante y Carlos Casarín, quien es asesinado en 1863 por una polémica causada por el periódico. Constantino Escalante introdujo al periodismo mexicano la caricatura irónica y sutil. Fue encarcelado por sus opiniones contrarias al gobierno de Maximiliano. El 10 de abril de 1865, el archiduque Maximiliano expide una ley que garantizaba la libertad de prensa. Sin embargo, estudiándola resultó todo lo contrario. El único resultado positivo que se obtuvo de esa ley fue la liberación de varios periodistas que se encontraban encarcelados. Durante el periodo presidencial de Benito Juárez, de 1858 a 1872, mejoraron las condiciones de libertad de expresión ya especificadas en la Constitución Política. Proliferaron publicaciones que en lugar de informar con veracidad, se centraron en la conformidad de puntos de vista entre liberales y conservadores, en un lenguaje muy arrebatado. Durante ese periodo, en la capital aparecen la Revista Universal, El Recopilador, Ilustración Espiritista, la Gaceta Política, El Correo de México, El Semanario y La Vida en México, entre otros. Al asumir la presidencia en 1876, el general don Porfirio Díaz se encontró con un periodismo muy combativo. Una solución que encontró el general ante este problema fue incrementar la subvención que ya habían manejado Juárez y Lerdo. La prensa se burocratiza y adquiere funciones más específicas. La principal es la colaboración con el gobierno, el cual estaba en una labor de regenerar y alertar al pueblo de toda idea revolucionaria. A la par que se burocratiza la prensa, comienza a surgir entre los periodistas un apasionamiento por la ofensa de difamación, lo que ocasiona que este recurso se utilice con gran frecuencia para suprimir el periodismo de oposición. En julio de 1888 se funda el Universal. Para este periódico, el gobierno tenía 30 periódicos subvencionados en la capital, que requerían para su sostenimiento unos 40,000 pesos al mes. Debido a la represión y persecuciones sufridas, muchos escritores salen del país y se refugian en Estados Unidos, donde continúan su labor opositora. En 1896 se opera la aparición de la prensa concebida como empresa y comienza el abaratamiento y popularización real del periódico en México. Las elecciones de 1900 pasaron en medio del silencio sepulcral que agobiaba al país. Las persecuciones contra la prensa redoblaron y los periodistas son tratados con lujo de severidad. El Diario del Hogar renueva su equipo bajo la dirección de Joaquín Saravia. El 5 de julio de 1911, la Secretaría de Gobernación gira una circular entre los editores de periódicos en la cual solicitaba su apoyo para concluir la excitación del pueblo. En 1911, en México se introduce el primer linotipo instalado por Manuel León Sánchez, a quien también se le debe la prensa a colores, la cual se usó por primera vez con el Diario del País. La infiltración de elementos contrarrevolucionarios en la prensa dividió la opinión del pueblo. El 23 de octubre de 1912 se intentó frenar a la prensa por medio de una ley propuesta por Félix Díaz. Esta propuesta de ley no llegó a dictamen y por tanto no pasó a mayores. Durante el gobierno de Victoriano Huerta, la prensa divide sus falanges en 3 brigadas: la prensa de metrópoli y de las poblaciones importantes en el poder del régimen, los periódicos editados por mexicanos en el extranjero y la prensa extranjera que alquila sus columnas a los antirrevolucionarios mexicanos. Jurada la Constitución el 5 de febrero de 1917 en Querétaro, se garantizó el derecho de escribir sobre cualquier materia, con ciertas limitaciones. Venustiano Carranza puso un castigo para todos aquellos periodistas que no comulgaran con la verdad absoluta en cuestiones políticas y militares. Durante la administración presidencial del general Álvaro Obregón, varios editores de periódicos fueron con el gobierno y lo atacaron con un inusitado vigor, pero el general Álvaro Obregón toleró todo en cuanto se publicó en contra suya. Durante el mandato de Calles, las características de los periódicos se ven modificadas. Surge la pequeña prensa, se continúa publicando la información local, dado que no se cuenta con los recursos necesarios para pagar servicios a nivel internacional y el tiraje se ve reducido. Durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, se da la llegada de Trotsky a México. Se instituye el Día de la Libertad de Prensa el 7 de julio de 1952. La prensa en México ha evolucionado junto con las necesidades sociales, políticas y culturales que se han ido presentando. La prensa contemporánea en una industria compleja que utiliza las técnicas más refinadas de la comunicación: teletipos, radiofotos, máquinas electrónicas de tipografía, rotativas offset. En la década de los 80, las redacciones experimentaron un cambio debido a la inclusión de sistemas computarizados, los cuales sustituyen a la máquina de escribir y los esquemas de diagramado. La fuerte inversión inicial que requieren los periódicos se obtienen de personas físicas o morales.
Se origina una sociedad mercantil o anónima, cuya política o tendencia depende de un consejo de administración. Las maneras en las que se obtiene la noticia evolucionan al volverse eficaces. Se puede obtener por conducto de un cuerpo de reporteros y enviados especiales, por medio de corresponsales, a partir de boletines que emiten las oficinas del país. La organización en el espacio periodístico obedece a las áreas de interés social.